Convertirse realmente inteligente, un viaje de autodescubrimiento. En un mundo donde la inteligencia a menudo se asocia con diplomas, títulos y plazos, surge una pregunta inevitable: ¿realmente nos estamos volviendo más sabios o simplemente acumulamos credenciales que nos dejan exhaustos e insatisfechos? Si ser inteligente significa aprender a resolver problemas, adquirir habilidades útiles e inspirar respeto, ¿por qué tantos de nosotros sentimos que la búsqueda del conocimiento solo nos ha llevado a más frustraciones? Tal vez la verdadera inteligencia no se encuentre únicamente en libros y fórmulas, sino en algo más práctico, accesible y humano. ¿Y si pudieras volverte más listo sin la carga de años de estudio académico? Exploremos cómo transformar el deseo de aprender en una práctica que eleve tu vida sin complicaciones innecesarias. El mito de la inteligencia, deconstruyendo el camino tradicional. Durante generaciones, se nos ha enseñado que la inteligencia se logra a través de largos años de educación formal. El modelo tradicional promete que, con esfuerzo y perseverancia, saldremos del otro lado como individuos capacitados, listos para enfrentar cualquier desafío. Pero, ¿cuántas veces esta promesa parece fallar? Muchas personas se gradúan, enfrentan el mercado laboral, y en lugar de prosperar, se sienten abrumadas, frustradas, y en algunos casos, sin rumbo. Esta percepción no es solo un problema individual, sino un reflejo de una cultura que valora más los títulos que las habilidades prácticas. Nos han condicionado a creer que la sabiduría está reservada para quienes siguen un sistema rígido y estructurado, pero, ¿y si eso no es cierto? El mito de la inteligencia formal crea una barrera artificial entre las personas y el aprendizaje real. Nos hace creer que somos menos capaces si no seguimos el camino oficial, ignorando que la vida cotidiana es un aula rica e impredecible. Deconstruir este mito comienza con una idea simple: la inteligencia no se mide por el tiempo que pasamos en un aula o por la complejidad de los libros que leemos. Se trata de cómo usamos lo que aprendemos para mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Se trata de entender el contexto, hacer conexiones y resolver problemas de manera creativa. Este tipo de inteligencia práctica no solo es más accesible, sino también más relevante. Cuando comenzamos a cuestionar el mito de la inteligencia, nos damos cuenta de que el aprendizaje está a nuestro alcance en formas menos convencionales. Podcasts, conversaciones significativas, experiencias vividas e incluso errores son herramientas poderosas de crecimiento. Ser inteligente no se trata de acumular información para impresionar a los demás, sino de desarrollar una curiosidad constante y un deseo genuino de entender el mundo. La verdadera inteligencia tiene menos que ver con cuánto sabes y más con cómo aplicas lo que sabes. Esta reflexión abre el camino hacia un enfoque más humano y accesible al aprendizaje, redefiniendo lo que significa ser listo en un mundo que a menudo confunde inteligencia con acumulación de datos. Después de todo, el primer paso hacia la verdadera sabiduría es reconocer que las mejores lecciones de la vida suelen venir de fuera de los libros. Aprender con propósito, conocimiento que tiene sentido. En un mundo saturado de información, aprender con propósito se ha convertido en una habilidad indispensable. Pero, ¿qué significa realmente? A menudo, estamos bombardeados con contenido que parece útil, pero que, al final, no tiene un impacto práctico en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has leído un artículo, visto un vídeo o incluso completado un curso solo para olvidarlo todo en unos pocos días? La cuestión no es solo que aprendemos, sino por qué lo estamos aprendiendo. Aprender con propósito significa alinear el conocimiento con tus metas personales y valores. Es entender que no todo aprendizaje necesita aplicarse a corto plazo, pero debería, de alguna manera, contribuir a tu visión del mundo o a tus objetivos. Cuando estudias algo solo porque está de moda o porque sientes que deberías, el aprendizaje pierde su esencia. Por otro lado, cuando encuentras un propósito claro en lo que estás absorbiendo, la experiencia se vuelve transformadora. Esto no significa que debas limitarte a áreas obvias o que generen un retorno financiero inmediato. De hecho, algunos de los aprendizajes más valiosos provienen de lugares inesperados. Por ejemplo, aprender a cocinar puede parecer trivial, pero también puede enseñar paciencia, planificación y creatividad.
Un libro sobre filosofía puede no resolver problemas cotidianos, pero puede cambiar la forma en que enfrentas desafíos y oportunidades. Para aprender con propósito, comienza identificando qué es lo que realmente importa para ti. ¿Cuáles son tus intereses, pasiones y necesidades actuales? Tal vez quieras comunicarte mejor, resolver problemas con más eficiencia o simplemente ampliar tu comprensión del mundo. Una vez que sepas por qué estás aprendiendo algo, el cómo se vuelve mucho más claro. Otro elemento fundamental es la conexión emocional con lo que estás aprendiendo. Cuando algo resuena con tus valores o experiencias, tu mente encuentra formas de hacer que ese conocimiento sea memorable. Por ejemplo, si estás aprendiendo sobre finanzas personales porque deseas dar estabilidad a tu familia, esa conexión hace que el aprendizaje sea más significativo y menos agotador. Aprender con propósito también implica abandonar el miedo a equivocarse. A menudo, las lecciones más importantes provienen de los errores. Cuando aceptas que el aprendizaje es un proceso continuo e imperfecto, se vuelve más fácil explorar nuevas áreas y absorber información sin la presión de hacerlo todo bien de inmediato. Finalmente, recuerda que el conocimiento útil es aquel que puedes compartir. Cuando aprendes algo con propósito, el impacto no se limita a ti, resuena en tus interacciones, inspira a otros y crea un ciclo de crecimiento mutuo. Así, el aprendizaje deja de ser una tarea y se transforma en un viaje lleno de significado. Practicar lo que aprendes, la verdadera prueba de inteligencia. Saber algo es solo la mitad del viaje, la otra mitad es hacerlo. ¿Cuántas veces has entendido un concepto pero has luchado por aplicarlo en la vida real? Esta desconexión entre teoría y práctica es uno de los mayores obstáculos para un aprendizaje significativo. Sin embargo, la verdadera inteligencia se revela cuando lo que aprendemos se traduce en acción, impactando directamente nuestras vidas y, potencialmente, las de otros. La práctica es el puente que conecta el conocimiento con la experiencia. Sin ella, el aprendizaje se convierte en una colección de ideas abstractas que, con el tiempo, se desvanecen. Es como ver un tutorial sobre cómo atar una corbata, puedes entender el movimiento, pero solo lo dominarás al practicarlo realmente. La misma lógica se aplica a casi todo lo que queremos aprender, desde habilidades manuales hasta intelectuales y sociales. Uno de los mayores desafíos al practicar lo que aprendemos es el miedo a equivocarnos. A menudo evitamos poner en práctica algo nuevo porque tememos al fracaso o a las críticas. Este miedo nos paraliza, llevándonos a creer que necesitamos más preparación antes de actuar. Pero la verdad es que el aprendizaje más profundo ocurre precisamente durante los errores. Cada intento nos enseña algo nuevo, ya sea sobre el proceso o sobre nosotros mismos. Además, practicar no significa simplemente repetir mecánicamente lo que aprendemos. También implica adaptación y experimentación. Es en este espacio donde encontramos soluciones creativas y desarrollamos una comprensión más profunda. Imagina, por ejemplo, a alguien que lee un libro sobre comunicación eficaz. Solo leer no hará de esa persona un mejor comunicador. Necesita aplicar las técnicas, ajustarlas al contexto y reflexionar sobre los resultados. Otro punto importante es que practicar lo que aprendemos solidifica el conocimiento en nuestra memoria. Cuando ponemos algo en uso, el cerebro reconoce la relevancia de esa información y la almacena de manera más duradera. Esto también explica por qué imaginar situaciones prácticas ayuda a retener información. Al visualizar una aplicación real, convences a tu mente de que es útil, incluso sin una práctica inmediata. Finalmente, practicar lo que aprendes no es solo una forma de volverte más inteligente, es una forma de vivir de manera más intencional. La práctica conecta el conocimiento con la acción, transformando ideas en experiencias, y eventualmente, en sabiduría. A través de este ciclo de aprender, hacer y reflexionar, crecemos no solo como individuos inteligentes, sino también como seres humanos más completos. Redefiniendo la sabiduría, como ser listo y humano. ¿Qué significa, al final, ser verdaderamente sabio? En una sociedad que glorifica el éxito y la perfección,
A menudo confundimos la sabiduría con el conocimiento acumulado o la capacidad de impresionar a los demás. Pero, en el fondo, la sabiduría es mucho más que eso. Es un equilibrio delicado entre aprender, comprender y aplicar lo que sabemos de manera que beneficie tanto a nosotros mismos como a las personas que nos rodean. Se trata de ser listo sin perder la humanidad. La sabiduría comienza cuando reconocemos que no lo sabemos todo. En lugar de buscar una inteligencia que se apoye en hechos y números, se enfoca en algo más profundo, la capacidad de escuchar, reflexionar y actuar con empatía. A menudo, el problema con la búsqueda de la inteligencia es que puede volverse competitiva, llevándonos a tratar el aprendizaje como un arma en lugar de un puente. Redefinir la sabiduría significa dejar de lado la necesidad de demostrar algo a los demás y comenzar a aprender por nosotros mismos. Ser listo no se trata solo de saber muchas cosas, sino de saber cómo y cuándo aplicarlas. Saber escuchar una crítica sin reaccionar impulsivamente. Saber elegir las palabras adecuadas para resolver un conflicto. Saber reconocer que, a veces, el silencio es más poderoso que cualquier argumento. Estas sutilezas reflejan una inteligencia emocional que muchos de nosotros ignoramos en nuestra obsesión por parecer intelectualmente superiores. Otro aspecto fundamental de la sabiduría es entender el valor de la simplicidad. En un mundo cada vez más complejo, muchas personas se pierden en teorías grandiosas, olvidando que las soluciones más eficaces suelen ser las más simples. Un gesto amable, una conversación honesta o una decisión reflexiva pueden tener más impacto que cualquier gran plan. Ser humano, en el sentido pleno, es encontrar esa simplicidad en medio del caos. Redefinir la sabiduría también significa aprender a valorar las experiencias de vida tanto como valoramos el conocimiento académico. Las lecciones más profundas no provienen de libros o conferencias, sino de momentos vividos, tanto los éxitos como los fracasos. Un tropiezo puede enseñar resiliencia, un malentendido puede enseñar paciencia, una pérdida puede enseñar gratitud. Ser sabio es permitir que la vida nos moldee, sin resistir el aprendizaje que cada situación trae. Finalmente, la verdadera sabiduría se refleja en cómo impactamos la vida de los demás. La inteligencia puede ganarse el respeto, pero es la sabiduría la que inspira confianza y admiración. Ser listo y humano consiste en usar lo que hemos aprendido para mejorar el mundo que nos rodea, incluso en pequeños gestos. Se trata de construir conexiones genuinas, reconocer la belleza de la imperfección y contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Al final, redefinir la sabiduría es darse cuenta de que no es un destino, sino un viaje continuo. Es el acto de aprender, crecer y aplicar lo que sabemos de maneras que enriquezcan nuestras vidas y las de los demás. Después de todo, ser listo no se trata solo de saber más, sino de ser más.